Efectivamente hay muchas definiciones del emprendedor. Para mí, la más importante, porque la inventé yo, es que el emprendedor social es el que no encuentra nunca en el boletín oficial del Estado la solución a sus problemas. Punto. Y entonces se pone a trabajar para cambiar el boletín oficial. Y eso vosotros sabéis que es así y que casi nunca, cuando llegas ahí, no, mire, eso ya no queda. El funcionario de turno te dice, no, mire, no queda, de eso ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el tema del documento ese que presentamos hace semana y pico, Aprender a emprender, es un sueño que yo tenía hace año y medio en un foro que organiza la Fundación Príncipe Gerona en Gerona todos los veranos, el foro Impulsa. Pues al acabar mi intervención, estaba allí 1.300 personas y los príncipes y tal, y dije, bueno, como jubilado, era recién jubilado, como jubilado que soy, tengo 2 sueños que voy a poner en marcha, o sea, que voy a conseguir. No dije, voy a intentar conseguir, no, tengo 2 sueños que voy a conseguir. El primero ya está conseguido, el primero era reunir a toda la gente que estaba trabajando en el mundo de la educación emprendedora en España y poner en común todos los programas que se estaban haciendo, que ese documento va de eso. El segundo, ya os lo avanzo, no sé si lo habré puesto ahí, a lo mejor no, el segundo es que no voy a parar hasta que los 8 millones de alumnos que hay en España entre 5 y 20 años, 9 millones si sumamos a los universitarios, hagan 2 horas a la semana de educación emprendedora, igual que hacen 2 horas a la semana de educación física. Es una cosa sencilla. Supongo que me va a llevar un poco más tiempo, esto lo conseguí en un año, pero esta otra parte me parece que me va a llevar un poco más de tiempo. Me falta la ponencia. Mirad a ver si me la encontráis. Que no, que pensé que ya estaba automáticamente puesta. Bueno, entonces os decía que este tipo de planteamientos, como el que yo hice aquel día, quizás lo vengo haciendo desde crío. Y bueno, esto, y además yo suelo decirlo delante de gente, yo tengo este sueño y lo voy a hacer. Y luego, bueno, seguramente en mi vida la mitad de esos sueños no los cumplí o más, pero habrá otros muchos que los habré cumplido como este, ¿no? O sea, yo creo que hay que marcarse retos porque es fundamental. ¿Qué pone por ahí? A ver. ¿Estará? Mira a ver. Mira a ver si está. Es que no lo sé porque lo hacía el técnico, yo no... Mira a ver si está en el... Pues tendrá que estar ahí. Sí. Bueno, vamos a ver, es que el traer la cosa muy estructurada y muy para no perder nada de tiempo hace que al final estés supeditado a lo que te diga la pantalla, ¿no? Ahí está, bueno, ya está, ya lo tenemos ahí. Sí, no, es la de antes, pero... esta es la de antes, no, esta es la pequeña. Bueno, eso es que como hay cosas que ya dije, lo de Forges y lo de la fórmula... Bueno, pues a ver si viene. Bueno, mientras tanto, vamos a ver. Tenemos obligación de cambiar el futuro, porque el que nos plantean o el que tenemos a la vista ahora no nos interesa. Y para eso hay que hacer algo. No basta con quedarse parado. Y para eso necesitamos analizar de dónde venimos y cuál es la situación. Venimos de la era industrial. La era industrial duró 250 años, vamos a decir. Yo digo que murió hace 30 años. Hay gente que dice que murió hace 25 y lo respeto. Incluso puedo decir que 20, me da lo mismo, ¿no? Lo importante es saber que mi generación vivió media vida en una era, la era industrial, donde habréis visto cómo se funcionaba. Pues se funcionaba a base de mucha gente con muy poco conocimiento.
para excavar zanjas o para atender un puesto en una cadena de producción de un coche de Ford o de un 600, no hacía falta gran cosa, no hacía falta. Entonces, eran trabajos duros, penosos y peligrosos que se cambiaron gracias a las nuevas tecnologías, fundamentalmente. A la robótica, a la automática, todo esto, ¿no? A la informática. Bueno, entonces, partimos de ahí y pasamos a la era industrial, en la que hace falta un tipo de persona totalmente distinta. Y esa persona necesitamos que ya nos venga preparada desde abajo. Porque, claro, lo que nos está pasando ahora es que tenemos un sistema educativo pensado, produciendo gente para la era industrial, y no solo eso, sino que tenemos un sistema educativo en sí que es malo, que tiene un 25% de fracaso escolar. Y claro, cualquier país serio no puede tener un 25% de fracaso escolar. Aunque yo parta de la base que ya no me vale el sistema educativo, pero bueno, pero me vale mucho menos que encima tenga un 25% de fracaso escolar y que seguramente que toda esa gente que no llega más que a aprobar la ESO o a que les aprueben la ESO, esas personas con esa preparación no tienen cabida en la era en la que estamos ahora. En parte nos está pasando ahora, lo estamos sufriendo ahora. Toda la gente que estos años atrás, a los 16 años, se iba a ganar 1.000 euros a la construcción o a algún sector de estos, que se estaban cavando su futuro, pues nos pareció a todos muy bien. Mira qué interesante, no. Esa gente ahora no tiene nada que hacer. Mucha gente de esas se está volviendo a FP, afortunadamente, pero claro, yo creo que yo si pudiera diría que no se pague. A la gente que pueda seguir estudiando, que no se le pague, ¿no? Bueno, ¿tenemos esto ya? Creo que sí. Vamos allá. Bueno, a Forges no lo pasamos, pero a este no, porque este además es en inglés, ¿eh? Dice, bueno, pues ahí tiene, le vendo este muñeco de nieve sin armar, sin construir, ¿eh? O sea, estos ya llegan más allá todavía. Te dan la materia prima y te la cobran, lógicamente. Bueno, esto ya os lo comenté antes, ilusionar, educar, transformar, emprender. La parte esta de trabajar de autómatas, ahí tenéis unas cadenas de producción, esta es de Ford y esa es de China, de ahora mismo. O sea que en China hay zonas, en China y en algunos países asiáticos se sigue trabajando pues en cadenas de producción como lo que se hacía aquí en la era industrial. Y compiten con nosotros por precio. Y nosotros, como tenemos el salario ahora mucho más alto, no podemos competir. Y como no añadimos nada a lo que puede hacer una persona de estas de China, que estará seguramente sin esa preparación, que no habrá estudiado, como no podemos aportar más, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y lo malo es que vamos a estar muchos años. Bueno, pues necesitamos gente creativa que piense, que emprenda. Necesitamos que cada ciudadano sea emprendedor. Bueno, ahí estamos, ahora se encuentra todo en Internet, encontré lo del avestruz, pero también encontré el avestruz humano, que también mete la cabeza en la tierra exactamente igual que el otro. Esto ya lo vimos antes, lo paso. Tenemos el mundo totalmente al revés. Al revés. Y os toca, o sea, ahora mi generación os decimos, pasen ustedes. A ver si les gusta esto que les tenemos preparado. Y tenéis que pasar, remangaros y poneros a cambiar el asunto. Este asunto hay que cambiarlo. Y se puede. Y los de mi generación podemos apoyar, pero no dirigir la operación, porque los de mi generación no sabemos por dónde está la salida. Claro, como somos vuestros padres, decimos, faltaría más, la salida por aquí, lo que os decía antes del otro chiste que pondré. No, la salida por aquí, ni puñetera idea. Y la prueba es que andamos todos dando vueltas en la niebla. No, es que es por aquí, pero mira, no. Llevamos año y pico y por aquí tampoco es. O sea que quizás lo emocionante de este momento es ese. Yo echando la vista atrás,
pues en los años 50, en los años 80, que andábamos parecido, sin mencionar la palabra que no se puede mencionar, pues nacieron iniciativas importantísimas en los años 80. ¿Por qué? Porque había una crisis feroz. Decía en una entrevista un famoso en el mundo del diseño corporativo y estas cosas, decía que en los años 80, gracias a que no había dinero, España se situó en ese mundo en el segundo nivel mundial. Está así. Contra eso que no se puede pronunciar, ingenio. Ingenio. Y somos capaces porque somos un pueblo que tiene su ingenio y le falla la pantalla. Bueno, vamos a ver. Es que igual hice yo alguna cosa. Mirar a ver si... No la hay. Bueno, mira. Estaba para el otro lado. Bueno, pues eso. Aquí me costó mi trabajo darle la vuelta, no creáis, que ahí sufro yo lo mío. Bueno, ¿cuál es la relación entre el nivel educativo de un país, la innovación? Desde luego, entre la innovación y la competitividad está claro, pero entre la formación, el nivel educativo de un país, la innovación, la competitividad y el empleo está clarísimo, clarísimo. Dice, no, es que España tiene demasiada gente que va a la universidad. Bendito sea. Bendito sea. El paro entre la gente que fue a la universidad debe ser como un tercio del paro. Y el paro de esta gente que os cuento es el doble. La cosa está clara. El que se esfuerza al final encuentra más soluciones que el que no se esfuerza, ¿no? La innovación, como todo, como el emprendimiento y como todo, no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Estamos entre personas, ya salió la palabra a lo largo de lo que llevamos de mañana continuamente, y tenemos que decir que el emprendedor es una persona por encima de todo. Y luego en este país tenemos un problema del miedo al fracaso terrible, la aversión al riesgo, los papás y las mamás, que enhorabuena porque lo vayas educando ya desde el principio. Los papás y las mamás traemos a nuestros niños entre algodones hasta los 35 o 40 años para que no se nos hagan daño. Y luego, claro, decimos, es que no se quiere ir de casa, porque ¿cómo se va a querer ir de casa? Con lo bien que está. O sea que no es así. Necesitamos evitar el miedo al fracaso y por eso quizás, fijaros, por eso quizás yo siempre cuando tuve alguna idea de estas loca, quise decirlo en público, para luego no poder dar marcha atrás. No como los políticos que lo dicen en público y luego dan marcha atrás, yo no. Yo lo digo en público y luego tengo un compromiso conmigo mismo de llevar aquello adelante. Bueno, pues la persona vuelve a ser importante. En la era industrial, esa que os cuento, la persona no contaba nada. Había unas estructuras jerárquicas imposibles de romper, donde los emprendedores lo pasamos muy mal, porque no te dejaban terreno para moverte, y eso a los emprendedores no nos suele gustar. Pues hace falta gente con iniciativa, creatividad, sentido crítico, innovación, autonomía, adaptación al cambio, que esto cambia a toda velocidad, y vosotros como os despistéis mínimamente, os quedáis fuera también. Como capacidad de comunicación, esa es una habilidad que deberíamos desarrollar todos, ¿no? Trabajo en equipo, que tiene que ver también con el tema de la comunicación. Y luego hay una cosa que me encanta. Yo siempre pensé que las personas valíamos todas para algo. En el mundo que yo viví, y me parece que en el mundo actual, el que no le vayan bien las matemáticas, la física y la química y alguna cosa de estas, va mal. O sea, se mide todo en los cas de memoria que tiene uno para las matemáticas. Os habla uno que era un matao. Claro, un matao que como no tuve más remedio, hice una ingeniería a base de codos y a base de luchar, ¿no? Pero yo siempre pensé que teníamos que tener más inteligencias que una. Y efectivamente, ahora llega un tipo que se llama Howard Gardner y dice que 8. Digo yo, no, seguramente son más. Dentro de poco tendremos más. Ya hay más, ¿no? Claro, como es lógico. Yo tenía un profesor, estudié en la Universidad Laboral en Gijón,
Y un profesor que estaba un día con el periódico así abierto, un lunes, echando las manos a la cabeza y diciendo: ¿cómo es posible que diga el periódico que Pocholo, que era un jugador del Sporting de Gijón, que salió de allí de la Laboral, al que le había dado clase él, cómo es posible que el Sporting haya ganado ayer el partido gracias a la inteligencia de Pocholo? Que me hablen a mí de la inteligencia de Pocholo, ¿no? Pues claro, Pocholo era inteligente para jugar al fútbol, para las matemáticas y todo eso. No, porque encima era un bandarra de mucho cuidado. Pero claro, todos valemos para algo y necesitamos esta sociedad, y os pido a todos que intentemos buscarle el camino a la gente, que no nos metan a la gente en caminos sin salida, que es lo más habitual. Bueno, pues estos profundos cambios, ahí ya metí alguna cosa más. Necesitamos personas capaces de asumir riesgos, de luchar, de ser desprendidas, de ser honestas. Menos mal que estoy hablando en un auditorio como este, pero esto lo digo en otros auditorios también, ¿eh? O sea que ser honestas, buscar la justicia social, buscar el bien común, ser sensibles con los problemas de otros, supongo que nos estamos reconociendo un poco, ¿no? Ser solidarias, ser responsables, liderar, ser intolerantes con la corrupción, ojo, y con la corruptela. Estoy seguro que el índice de corrupción de un país tiene que ver con el índice de corrupción de la corruptela. Igual que estoy seguro que el índice de buenos jugadores de fútbol está en razón de que se trabaja muy bien en la base. Así que cuidado, cuidado. Tenemos a todos los niveles, este país necesita reconvertirse, O sea que cuando vemos todo eso por las alturas, ¿dónde se entrena esto de ser una persona honrada? ¿Dónde se entrena? En las familias, entre otras cosas, en las familias. Bueno, los puntos que os decía antes, una educación distinta, lo que os decía del cerebro por llenar, que es tan viejo como el mundo, o lo de enseñar a la gente a pescar y darle la caña para que pesque, en vez de darle el pez, que eso es una poesía preciosa de un chino que se llama Quan Tzu, que debe tener como 25 siglos o una cosa así. Es muy bonito buscarlo por ahí porque es una cosa preciosa. A nosotros llegó el resumen, pero es precioso. Bueno, esto que ya os lo puse antes, y luego otra cosa interesante, que es del expresidente de la Universidad de Harvard, que si cree que la educación es cara, pues pruebe con que la gente no aprenda, ¿no? Con que no enseñe. Pero tengo que decir, porque ando metido en esas historias, que parece que cuando un país dedica por encima de un 3,5% del Producto Interior Bruto a educación, que ya no es problema de dinero. O sea que, ojo, no es todo problema de dinero. En este país hay un problema gravísimo con la educación y no es problema de dinero, es problema de otras cosas. Por ejemplo, de que esta sociedad se ponga de acuerdo en qué coño, en qué coño es lo que tenemos que enseñar a los chavales y cómo. Porque cuando llega un partido al gobierno, hace una ley, cambia el gobierno, esa ley todavía no entró en vigor y la cambian, o dicen que la cambian. Estamos en una tontería imposible de que la soporte un país. Bueno, pues eso. Primero eso. Segundo, el profesorado tiene que tener un apoyo social total. Y en este país el profesorado lo tenemos tirado por ahí para un lado y de cualquier manera. O sea, hay cosas que son mucho más importantes que el dinero, porque España ahora no sé si estará en el 4 y pico % del PIB. O sea que, comparado con que estamos el veintitantos, en la OCDE estamos de los últimos en educación, ¿no? Bueno, pues eso, ahí tenemos un problema muy grave que a ver cómo resolvemos. Bueno, esto os lo había comentado antes, voy a centrarme ahora. Bueno, lo de aprender a convivir, mi sensación entrando por los institutos es que el tema, por ejemplo, de la igualdad o del respeto, yo hablo antes del respeto, va para atrás. O sea, no va adelante.
educación para la ciudadanía y todas estas cosas debe ser una cosa muy bonita y se deben estudiar muchos artículos de la Constitución, pero en este terreno concreto que estamos hablando aquí, vamos hacia atrás. Y luego tenemos que aprender a ser personas capaces de actuar responsablemente. Claro, eso cómo se enseña en la escuela. Si los padres van por un lado y la escuela va por otro. Si muchos de los padres les subcontratan la enseñanza a los profesores y se despreocupan de lo que le pasa a sus hijos, ¿no? Autonomía y buen juicio, curiosidad y gusto por aprender. No aprender por obligación, sino por eso. Y entonces hay que cambiarlo todo. Los currículums, la forma de las aulas, cómo se dirigen los centros, todo. Tenemos que cambiar todo. Y luego, bueno, el rol del profesorado, pero también el sistema de gestión de la educación en general. O sea, la educación, ahora mismo, a los profes se les considera un número. Cuando tú a un colectivo le consideras un número, mal asunto. No le puedes pedir mucha implicación y mucho ardor y mucha pasión. Hay algunos que no la pierden nunca, pero hay otros que sí la pierden. Bueno, nos hace falta personas formadas desde un punto de vista técnico. En la era industrial era lo único que valía, pero también humano. Afortunadamente necesitamos personas con un punto de vista humano. Bueno, habilidades personales, pasión por lo que hacen, ser autónomas, emprendedoras, capaces de tomar decisiones, cultas. En esa época que os hablo no hacía falta para nada la cultura, capaces de aprender durante toda la vida, con valores, que estamos ahora diciendo, no, si es que la crisis esta que tenemos, perdón, dije la palabra maldita, es de valores. Pues sí, también es de valores. Y no formar solo personas máquina. Bueno, el triángulo, la pirámide del conocimiento, también es más vieja que el mundo y parece que los conocimientos es el 15%. Y seguimos con la pirámide invertida. Conocimientos, conocimientos, conocimientos. Y sin embargo, las actitudes, que es lo que marca el que seamos capaces de hacer las cosas o no, eso lo dejamos ahí. Y eso es un 50% o, según un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se hacen todos los estudios de todo, parece que en el éxito de las personas las actitudes es un 65%, todavía más que el 50%. Y eso no se trabaja. Y las habilidades un poco. Bueno, desarrollo de la innovación, esto ya os lo conté. Lo que falla en España es la definición de innovación. Innovación es tener una idea, sea social, económica, tecnológica, hacer un proyecto, trabajar, llevarlo al mercado si estamos hablando de la parte económica o a la sociedad si estamos hablando de algo social y que triunfe. Y si no triunfa, no hice una innovación. Fijaros lo que hay que trabajar ahí. Los que estáis acostumbrados a hacer cosas nuevas, a plantear cosas nuevas, a querer que se cambie el boletín oficial del Estado. O sea, que hasta que no llego allí y consigo cambiar el boletín oficial del Estado, no hice ninguna innovación. Y la gente cree que con tener una idea, ¿cómo es posible? La gente se pregunta, ¿cómo es posible que este país, que somos tan creativos, estemos a la cola en innovación? Por eso, porque es que hay que dar pedales, amigos, hay que trabajar mucho. No es cuestión de tener ideas maravillosas que, como os decía antes, no sirven para nada. En el 2007 salió en Francia el libro blanco de la innovación. Estaban hablando de innovación tecnológica, no social, ¿no? Bueno, pues dividen el libro blanco en 10 capítulos. El segundo dice creación de centros de alto rendimiento para emprendedores, igual que se hace en el deporte. Llevo como 22 años con esta historia, de que esto es como un deporte, que el emprender es como un deporte que hay que introducir en la sociedad desde los 5 años, a base de entrenar. Bueno, pues esta gente me está dando la razón. Pero fijaros una cosa, están hablando de que es el libro blanco de la innovación, pero no dicen creación de centros de alto rendimiento de innovación. No, porque los que hacen posible que esa innovación funcione son los emprendedores. Y entonces dicen creación de centros de alto rendimiento para emprendedores. Bueno, desarrollo de las TIC, de esto se lleva hablando desde que se inventaron, pero aquí todavía vamos bastante a la cola. Era una gran oportunidad de
ponerse a la cabeza, pero no lo estamos haciendo. En el año 67, fijaros de lo que estoy hablando, sacó un libro un periodista francés, Jean-Jacques Schreiber, que decía que el éxito no iba a ser de los que desarrollaran las tecnologías de las TIC, que iba a ser de los que supieran gestionarlas bien. Y estamos ahí, estamos ahí y vamos bastante atrás y yo creo que merecía la pena adelantar. Y por supuesto que la cosa tampoco, para mejorar la educación, tampoco consiste en llenar las aulas de pantallas, de televisión, ni de pizarras digitales, ni todas estas cosas. Y aquí es el chiste de antes, el señor aquel lo tenía clarísimo, la salida al futuro por aquí, para la gente joven por aquí. Pues que hay que buscarse la salida al futuro. Bueno, ciudadanos autónomos emprendedores, esto ya lo hablamos antes, luchar, 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 volver otra vez a luchar, tener ideas, innovar, arriesgarse, todo esto, que es la vida de los emprendedores. Y esto, para la gente más joven, es lo que os decía del BOE, pero debajo pongo esta canción de Serrat, que niño, deja ya de joder con la pelota, que esto no se dice, que esto no se hace, que esto no se toca. Y es lo que hacemos los padres, espero que lo mejores, es lo que hacemos los padres. Parece que por cada 8 veces que decimos a un crío que eso está mal, solo 2 le decimos que está algo bien. Y eso lo llevan, lo graban todo y lo llevan para mayores, o lo llevamos para mayores. Entonces, bueno, pues ahí también creo que tenemos que reflexionar entre todos, ¿no? Bueno, ¿solo emprendedores que monten empresas? Bueno, pues hablé antes de todos estos, ciudadanos emprendedores. Afirmo que en este país y en cualquiera hay más de un 50% de emprendedores, dentro de los 3 campos. Y desde luego donde más hay es en el intraemprendimiento. Las empresas funcionan gracias a la cantidad de emprendedores a sueldo que tienen. Por cierto que ahora con mi amigo Raúl Contreras vamos a preparar un curso para dar en las empresas sobre intraemprendedores. Para lo cual, si yo, director de una empresa, os digo, pero es que vosotros no planteáis ninguna innovación ni no sé qué, y luego cada cosa que decís os digo que no tenéis ni puñetera idea, que es lo habitual, pues estamos otra vez igual en lo de los críos. O sea, un director o un director de departamento o un jefecillo en una empresa, si queremos que esa empresa innove, tiene que ser capaz de asumir cosas y exponerse también a equivocarse. Porque si se equivoca el de abajo que me plantea una cosa y yo la asumo, me equivoco con él. Bueno, y luego las empresas necesitan trabajadores de mono o trabajadores de buzo que sean autónomos también y que hagan cosas por sí mismos, ¿no? Bueno, basta con vocación social, queridos amigos del mundo social. Lo del tercer sector no me gusta, no me gusta. Igual, es que, claro, a mí me dicen que soy de la tercera edad. ¿Y cómo voy a estar? Yo estoy, el tercero, coño, vivo en un tercer piso, qué mala suerte. Bueno, pero no, lo de tercero no me va. ¿Basta con vocación social? No, amigos míos, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos, estar mejor preparados que nadie. Y hay algo que se llama gestión de personas, gestión económica, gestión de la innovación, gestión de la calidad. Todas esas cosas que parece que suenan a empresa, tenemos que aplicarlas a nuestra organización. Y tenemos que ser los mejores y los primeros. Porque cuando luego exijamos al otro sector que tiene que cumplir eso de la responsabilidad social, a lo mejor nosotros, como ONG o como asociación o como entidad, tenemos que aplicarnos a nosotros también. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues tenemos que aprender a gestionar. Y ahí hay un campo que me gustaría que se avanzara mucho, que es, y en este momento yo creo que es clave, que es empresas o empresarios y gente del mundo social que trabajemos en común para ver cómo les pasamos a ellos nuestra preocupación social y cómo nos pasan ellos su manera de gestionar. De tal manera que hagamos asociaciones
y que hagamos ONGs potentes. En este momento de crisis es el momento. Ahora, los políticos ya no tienen dinero para comprarnos con nuestro dinero, luego tendremos que ver. Para mí es una gran oportunidad. Yo fui gerente de una empresa pública durante 23 años y medio, hicimos cosas importantísimas, pero el problema es que no te dejan espacio. Y entonces, claro, queremos ponernos de pie. La sociedad civil quiere ponerse de pie. Que nos dejen ponernos de pie y actuar. Bueno, pues ahora tenemos un momento interesantísimo. Vamos a tener que apoyarnos en el campo económico, en las empresas, seguro. Buscar a ver si con esto de la responsabilidad social somos capaces de... Aquí puse a Teresa de Calcuta porque estoy seguro que era una gran gestora. Detrás de esa imagen débil y tal, estoy seguro que había una gran voluntad y una gran gestora. Bueno, pues eso, los decía antes también, los emprendedores somos emprendedores, y punto. Y hoy estoy en este campo y mañana puedo estar en el otro. Yo casi siempre estuve en dos, casi siempre. Como siempre fui intraemprendedor, primero estuve campo social intraemprendedor y luego campo económico intraemprendedor y campo social intraemprendedor. O sea, se pueden hacer más de una cosa a la vez. 5, vale. Podemos y debemos tener el mismo lenguaje y entendernos entre los emprendedores. Porque nos van a pasar las mismas cosas porque tenemos esa misma manera de ser. Bueno, estamos en una tierra de deportistas importantes y esto no se generó por casualidad. O sea, Bancaja tiene, supongo que tiene todavía, no lo sé, un equipo de pilotos de moto que es una pasada. Claro, y entonces aquí, en esta tierra, seguramente hay 10 o 12 pilotos de moto de primer nivel mundial, de cajón. Igual que en un pueblo donde se juegue mucho al ajedrez, pues va a haber buenos ajedrecistas. Esos son obviedades, pero que conviene tener en cuenta a la hora de hablar de la educación emprendedora. Hay una parte, el emprendedor nace o se hace, bueno, pues hay una parte genética, que estos que vimos ahí, o Fernando Alonso, o las chicas del balonmano, pues bueno, son gente que tienen unas características genéticas importantes. Pero si nadie las descubre, si Fernando Alonso fuera hijo mío, hubiera sido bueno a cualquier deporte, menos automovilismo porque en mi mundo nunca lo hubiera encontrado. Entonces también es necesario que haya un ambiente adecuado. Si como yo quiero, esto de la educación emprendedora llega a todo el mundo podrá saber si le va bien ese deporte o no. Porque hay muchísima gente emprendedora que no lo sabe. Me gustaría que llegáramos a todos los intraemprendedores, a todas las empresas, organizaciones, administración de España, y le dijéramos a la gente, lo que te pasa a ti, que estás todo el día peleado con tu jefe, es que estás todo el día planteando innovaciones y cosas, y el emprendedor necesita cambiar las cosas. No es que quiera o no quiera, es que necesita. Y entonces, claro, estás dándole la vara todo el día, lo que tienes que saber es que o cambian a tu jefe o cambias tú, o cambias tú de sitio, porque es que eso me pasó a mí durante 20 años, en una gran empresa en la que trabajé. Y claro, al final yo eso no lo sabía, me enteré después. Dicen, pues eso es que eres emprendedor. Aunque me pone eso, pero quería contaros una cosa. Tengo una empresa que es una mini central hidroeléctrica, en el Cares, en el río Cares, Salmonero, donde los haya. Bueno, ahí los salmones en la época suben. El salmón está programado para subir por donde más corriente hay. Entonces, donde más corriente había era donde salía el agua de la central, pero por ahí no podía subir. Entonces nos dijeron los pescadores, no, si el problema no es que hagáis una escala de peces, es que los peces no van a subir por ahí. Los peces están programados para ir por donde la mayor corriente. Bueno, pues se cansaban, se dejaban bajar, volvían otra vez. Entonces lo que hicimos fue, cada 12 horas parábamos media hora a la central y subían todos hacia arriba a toda velocidad. A los emprendedores nos pasa algo así. Estamos programados para hacer cosas, para cambiar las cosas, y querámoslo o no, nos metemos ahí. Puede ser que en un momento determinado nos cansemos y bajamos río, nos dejamos caer río abajo y luego volvemos otra vez a subir.
Que lo tengamos claro porque nos puede evitar bastantes disgustos eso. Y luego hay que tener en cuenta que la gente puede querer o no querer, al final, ¿no? Bueno, el emprendimiento, yo me lo imaginé como si hubiera que hacer un nuevo deporte. Lo primero hay que aprender haciendo. Imaginaros que fuera el ciclismo el emprendimiento. El ciclismo fondo en carretera puede ser el emprendimiento económico, el intraemprendimiento puede ser en pista y el emprendimiento social puede ser el mountain bike. Pero es ciclismo, que lo tengamos claro, que es ciclismo. Incluso lo de andar por casa, que también es importante, lo de complicarse la vida con la bici, lo de ser un artista y lo de ser emprendedor por obligación. Bueno, yo diseñé esta cadena de formación de emprendedores, que no hay tiempo. Los que tengáis interés en el tema de la educación emprendedora, pues me mandáis un correo y ya os pondré información. Sí quería decir que esto, el emprendimiento social, se puede enseñar. Por ejemplo, está aprendizaje-servicio, que es un tema que hace una colega mía de Asoka, y en Valnalón hicimos un programa que es Jóvenes Emprendedores Sociales. 2 horas a la semana durante un curso. Los chavales montan una ONG y trabajan en un proyecto con chavales de otro país, de África, de Asia o de donde sea. Curiosamente, cuando acaba el curso, hay entre un 15 y un 20% de chavales que quieren seguir trabajando en el campo social. ¡Qué casualidad! Si fuera baloncesto era igual. Y si fuera costura, sería exactamente igual, porque conoces eso y hay un tanto por ciento que le gusta y que quiere seguir trabajando en ese campo. Bueno, creo que con eso voy a terminar. Me faltaría esta tontería, pero eso como me llevaría mucho tiempo, voy a dejarlo a los que vengan detrás. Una de las cosas que iba a decir ahí era hablar precisamente de los emprendedores sociales y de Asoka, que eso viene por la tarde, y otra cosa pues era la economía del bien común, que también os van a hablar a continuación. Así que con esto termino. Muy agradecido, encantado de estar con vosotros y cualquier cosa que se os ocurra contáis conmigo, que ahora tengo tiempo libre. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar sobre todo a Jover Sólides por esta iniciativa. Yo creo que hace falta foros de este tipo, lo necesitamos. Y además creo que han estado muy bien organizados, por tanto a los organizadores la felicitación también. Encantada de poder estar con vosotros, de acompañar a Pericles, una persona a la que admiro mucho por el trabajo que viene realizando desde hace ya mucho tiempo. Yo vengo a hablaros de la economía del bien común y, como sugería Marina, me autopresento porque no me han presentado ni aparezco en ningún papel. Pero se invitó a la Asociación de Economía Bien Común y, bueno, pues decidimos un poco repartirnos papeles entre las personas que estamos colaborando. Me gusta la idea de poderme presentar porque así no tienen que leer el currículum que yo mandé, que es un currículum al uso, y me permite presentarme por aquello que quiero destacar, y es porque estoy yo con esto de la economía del bien común. Un día escuché a Christian Felber en Valencia, que es el autor del libro La economía del bien común, y me enganchó las ideas. Yo venía trabajando en el mundo de la economía social desde el año 85-86, que empecé mi tesis sobre cooperativas. Es decir, que yo estoy en la universidad, soy profesora titular e investigo en economía social, cooperativismo, economía solidaria, emprendimiento social desde hace muchos años y, claro, me sentía muy a gusto. Me gustó y contacté con la gente de economía de bien común y me di cuenta que había espacio para mí. Había espacio para poder colaborar. Me encontré con gente como aquí está Lina y más personas que he visto en este foro, gente que tiene mucho que aportar, y eso me entusiasmó a seguir colaborando. Y un poco es lo que yo voy a tratar aquí de transmitir también. Yo vengo a explicar lo que es la economía del bien común, porque entiendo que esto es lo que se nos ha pedido, pero sí que me gustaría dejar al final un pozo de ganas de saber más.
y sobre todo ganas de implicarse, de pasar a la acción. Porque esto, lo bueno que tiene, no es que es un ideario, son ideas muy bonitas, todas más o menos las hemos visto aquí. Comparto muchas, en emprendimiento, responsabilidad social, la política, la democracia llevada a la política. Son ideas estupendas, pero hay que ponerlas en práctica. Y esto nos ofrece instrumentos para empezar ya a trabajar. Y eso es lo que más me anima, no tanta, que está muy bien las ideas, y además las ideas aquí, por lo que veo en este foro, somos bastante convencidos ya, por eso estamos aquí, ¿no? Yo no sabía qué foro me iba a encontrar cuando vine, si tenía que convenceros pero creo que no, creo que aquí estamos bastante convencidos, pero fuera no. Entonces, lo que tenemos es primero que transmitir estas ideas fuera de este entorno y, sobre todo, los que estamos convencidos, pasar a la acción. Porque si no, ¿verdad?, las ideas, sin ponerlas en práctica, se van a quedar en nada. Bien, entonces voy a hablar de la economía del bien común. Como os digo, he empezado con esta cita, que es una cita que hace precisamente Stefan Hessel al libro de Christian Felber sobre la economía del bien común. Dice que la describe como una alternativa económica, democrática, solidaria y ecológica, y pide a la gente que se comprometa, a comprometeros con la economía del bien común. Bien, la economía del bien común, estando en un foro sobre innovación social, podríamos empezar diciendo también que desde luego es innovación social. ¿Por qué es innovación social? En primer lugar, porque propone un cambio social. Propone un cambio social, pero es que además es innovadora en sí mismo porque va creando nuevos modelos de colaboración entre las personas a través de los nodos temáticos, luego veremos qué es, nodos temáticos, campos de energía, va creando redes que contactan a las personas entre sí, personas de perfiles muy variados que aspiramos a lo mismo, a cambiar el modelo político, económico y social. Y por eso es innovadora. El libro de Christian Felber, por supuesto, recomendable, es lo que hay que leerse, es cuando uno aprende. Es un libro que se va leyendo y te va abriendo ideas y te va abriendo puertas, entusiasma. El libro es del año 2010. Se ha traducido al castellano en el año 2012, es decir, los hispanoparlantes, los que no leemos alemán, pues nos hemos enterado en el año pasado, 2012, o sea, es reciente. Y también quiero destacar también cómo se conoció. Porque me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se transmiten las ideas. Se conoció porque ATTAC Televisión fue a Salzburgo, a una universidad de verano que organizaba ATTAC, y pues encontraron ahí un ponente que sabía español, porque él es filólogo además. Y entonces pues le hicieron una entrevista en español, la colgaron en la web de ATTAC y eso se reprodujo exponencialmente por todo el mundo de habla hispana. O sea que en cuestión de un mes era conocido en medio mundo Christian Felber y su economía del bien común. Y a partir de ahí, pues esto ha ido ganando peso, interés, la gente mira los vídeos, lee el libro y se interesa y quiere colaborar. Y la gente constantemente ¿qué puedo hacer yo? Porque todo el mundo puede hacer cosas aquí. La cuestión es ayudar a llevar a la práctica las ideas, ¿no?, que tenemos, en las que creemos. Bien, la difusión de la economía del bien común ha sido, por tanto, fundamentalmente a través de las redes sociales, a través de la sociedad. Y eso es lo que a mí, que soy profesora de la universidad y que las ideas me las estudio en los libros y las transmito en el aula, pues me entusiasma. Yo aquí aprendo a través de las redes sociales, oyendo los comentarios de uno, oyéndose a las reuniones, participando, oyéndose a vosotros. Así es como se va aprendiendo y se va construyendo. Y eso realmente para una persona como yo que se dedica a la enseñanza es muy interesante y muy emotivo, pero creo que lo es para todos. Bien. Entrando ya, la palabra maldita, pero la voy a decir porque una cosa es la crisis económica, que de eso a lo mejor ya podríamos dejar de hablar, pero otra cosa muy distinta es la crisis del sistema económico capitalista, porque eso todavía no se lo cree la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no cree que el sistema está en crisis, cree que es una crisis económica que nos recuperaremos, pero que el sistema capitalista sigue y es bueno y debe de perdurar. Y Christian Felber lo que plantea es la crisis de este sistema y analiza las causas que nos han llevado a esta crisis y destaca como causas la competitividad y la búsqueda ilimitada del lucro.
Para él estas han sido las causas que nos han llevado a la situación que tenemos en estos momentos, caracterizada porque se ha dado una concentración de poder en las empresas fundamentalmente. Esto ha llevado a, en el camino, expulsar del mercado a muchas empresas. Cuando se ha alcanzado este nivel de poder, se ha abusado de él, se frena la innovación. Piensen ustedes qué está pasando con las empresas tecnológicas de las energías. Se está impidiendo la innovación porque el poder lo detentan 3 empresas y no se permite. Y como esto, muchas más cosas, la deslocalización, todos sabemos lo que es, la atracción de las empresas a costa de una serie de ventajas que generan discriminación con las empresas locales. Quiero, por ejemplo, Eurovegas, ¿y qué se les va a dar a cambio de Eurovegas? Es escandaloso. Los precios no reflejan la utilidad de los bienes o servicios. Hay un ejemplo de Christian que me encanta. Se valora más y se paga mejor cuidar los fondos de inversión que cuidar a las personas. Es para pensar en ello. No se han satisfecho las necesidades, hay mucha gente sin trabajo, mucha gente sin vivienda, mucha gente que necesita atenciones y no se les da, y hemos generado una gran desigualdad social, económica, que clama a la justicia social. Destrucción ecológica, deterioro de valores, nos ha hecho más insociables, nos ha hecho personas a veces hasta sin escrúpulos, que tenemos que pisotear al de al lado para conservar nuestro puesto de trabajo. O sea, ¿a qué extremos hemos llegado? Bueno, en fin, el secuestro de la democracia, le llamo secuestro por llamarle de alguna manera. Todos lo somos porque vemos los ejemplos día a día, cómo las grandes empresas son las propietarias de los medios de comunicación, nos transmiten las informaciones cómo y qué les interesa, cómo financian a los partidos, cómo influyen en los gobiernos, cómo influyen en los parlamentos. ¿Qué valores ensalza la economía actual? Christian se lo plantea, destaca el egoísmo, la competitividad, la desconfianza, son los valores que están predominando actualmente en nuestro modelo. Y esto lo reflejamos en el éxito económico. Cuando hablamos de que existe éxito económico, ¿cuándo una empresa tiene éxito económico? Cuando su balance financiero arroja beneficios. Ayer Mercadona anunciaba sus beneficios, un incremento de un 7%, y se le aplaude porque funciona bien, es un éxito económico, tengo beneficios, se han aumentado los beneficios. Igual pasa a nivel estatal. El bienestar de un país se mira por el Producto Interior Bruto, pero ¿es así realmente? No es así, porque si miramos a cambio de qué se ha conseguido ese beneficio. Yo, perdonad que haga este paréntesis, pero yo es que me tengo que leer otra vez ayer la rueda de prensa del señor de Mercadona. Un 7% ha creado 4.000 puestos de trabajo, 2.000 y pico personas se le han ido, se le van, los trabajadores se le van, no se les tira a nadie, se les van. Y digo yo, ¿y cuántos puestos de trabajo se han destruido? Cuando abres un establecimiento de Mercadona, cierran un montón de tiendas alrededor, porque eso no se contabiliza también. Claro, solo miramos en los puestos que creo, pero ¿y cuántos he destruido? Ya no los que expulso o se me van de la fábrica, no se me van, sino los que destruyo a mi alrededor. Es decir, miramos las cuentas como nos interesa. Y los valores que Christian en su libro defiende son valores que los sentimos más cercanos. ¿Nosotros somos egoístas por naturaleza? Esa sería la cuestión. ¿Somos competitivos por naturaleza? ¿O nosotros valoramos la dignidad de las personas? ¿Valoramos la igualdad de las personas, la solidaridad, la sostenibilidad del medio en el que nos encontramos? ¿La justicia social? Es una cuestión de valorar y decidir, ¿no? Pensar cada uno en sí mismo qué es lo que valora. Bueno, él piensa, como yo piensa, que lo que debería de regir la economía son los mismos valores que sentimos como personas. La dignidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad.
Y entonces habría que cambiar las reglas del juego. En vez de premiar e incentivar el lucro, la competitividad, pues lo que habría que fomentar es el bien común, que las empresas contribuyan al desarrollo del bienestar social y que las empresas cooperen entre ellos, más que compitan, porque en la competencia siempre hay uno que gana, pero hay uno que pierde. En la cooperación ganamos todos. Esa es la gran diferencia. El objetivo de las empresas y de la economía debería de ser, por tanto, no maximizar el beneficio, sino contribuir al bienestar social. Y esto lo deberíamos de poder medir también. Lo podríamos de poder medir también. Y nos da instrumentos para poder medir el bien común, como el balance del bien común, del que Lina esta tarde va a hablar, en qué consiste y cómo se desarrolla. Pero también podríamos preguntarnos, ¿y para qué tenemos que medirlo? Claro, el medirlo es, primero, si tú mides lo que haces por el bien común, eso siempre te puede ayudar a ir mejorando, ¿no? A ponerte retos y ir superándote. Pero es que esto tiene que servir también para que se premie, para que los consumidores tengamos la capacidad de poder premiar a aquellas empresas que son respetuosas con el medio, que no utilizan la mano de obra infantil, que no explotan a los trabajadores, que no se cargan el medio ambiente. Es decir, esa información la necesitamos los consumidores, ¿eh? El empoderamiento del consumidor es una tarea pendiente en la que yo creo muchísimo y que todavía no oigo lo suficiente. Pero es fundamental. Si no hay información, no tenemos capacidad de decidir con nuestro consumo. Pero es que además el Estado debe de apoyar a aquellas empresas que con su actuación generan valor social en su medio. Entonces, igual que ahora se premia a las empresas que se fusionan, te dan ayudas si te fusionas. Y si compras empresas, claro, te dan dinero para eso, te quitan impuestos, ¿sí? Pues no, hay que potenciar, se puede potenciar otro tipo de actitudes. Bien, por eso es importante poder medir, porque así podremos saber qué empresas contribuyen más y mejor al bien común. Pero Christian, en su teoría sobre la economía del bien común, no abandona la idea de que debe de seguir existiendo una economía de mercado. Él no pretende un cambio radical, él lo que va pretendiendo es una adaptación, un sistema en el que puede existir, por supuesto, el dinero, los beneficios, pero, bueno, limitando. Lo que trata es de evitar los extremos. Las grandes acumulaciones de patrimonios, los grandes excesos en la obtención de beneficios, etcétera. Entonces, el balance financiero se prevé que siga existiendo y que las empresas obtengan beneficios. Pero temas curiosos, por ejemplo, ¿qué destino tiene que darse a los beneficios? Los beneficios, en su opinión, no tienen que servir para remunerar el capital. El capital no se debe de remunerar. Eso nos puede sorprender, pero cuando uno lo piensa varias veces se da cuenta de que pues es normal, pues es lógico que sea así. Él piensa que el beneficio de la empresa tiene que servir para reinvertirlo en la empresa, provisionar para atender, por supuesto, pérdidas de otros ejercicios, para retribuir a las personas que trabajen, trabajadores y promotores, fundadores de la empresa también, pero las personas que se comprometen con la empresa, y para la solidaridad, en el sentido, yo he puesto la palabra solidaridad, pero realmente lo que dice es que tiene que servir también para poder prestar a socios, a trabajadores, a otras empresas. Bien, ¿qué fuentes de financiación entonces van a tener las empresas? Porque claro, si tú no remuneras el capital, se supone que nadie va a aportar capital a las empresas. Él analiza si realmente las empresas viven gracias al capital. La verdad es que no, viven fundamentalmente gracias a los créditos que reciben de los bancos. Entonces, él sigue defendiendo esta fuente de financiación, los préstamos que los bancos van a realizar a las empresas, el capital que pongan los colaboradores, los trabajadores, los fundadores, las personas implicadas, proveedores, clientes, personas implicadas en esa empresa, y también
los ingresos que genere la empresa, que desde luego ya no serán ingresos financieros, serán ingresos productivos, resultantes de la actividad productiva. Las empresas dejarán de tener interés, tal como él ve este modelo, en el tamaño y optarán por encontrar el tamaño adecuado, el tamaño óptimo a su radio de actuación y a sus objetivos. La competencia seguirá existiendo, pero no se debe de incentivar. Sí, en cambio, se debe de incentivar la cooperación entre empresas. La retribución de las personas debería de venir exclusivamente por el trabajo, con limitaciones, un salario mínimo, un salario mínimo legal que habrá que determinar por convención los ciudadanos. Él propone 1.250 euros, creo que es, pero bueno, eso es una propuesta de lo que podría ser un salario mínimo para todas las personas. Y luego un salario máximo también. El día no tiene más de 24 horas, yo lo que digo siempre. Yo cuando veo gente que tiene tantos trabajos y gana tanto, yo digo, pero si el día no tiene más de 24 horas, no puede ganar tanto, ni trabajar mucho más que yo, porque el día tiene 24 horas para todos. Por tanto, la remuneración del trabajo no tiene sentido que haya ese factor multiplicador que pone el ejemplo en Estados Unidos. La mayor diferencia es de 350.000 veces entre el salario mínimo y el máximo de remuneración del trabajo. O sea, es increíble, es absurdo. Entonces, él se plantea todas estas cuestiones, límites al salario máximo, un salario mínimo para todas personas, año sabático cada 10 años para las personas, jornada laboral entre 30 y 33 horas a la semana. ¿Para qué? Porque las personas somos más que máquinas de trabajar. El día tiene 24 horas, entonces tenemos derecho al desarrollo personal, a las relaciones familiares, a las relaciones personales, a mejorar, a conocer, a dedicarnos más a la política, que después de todo es donde se gestionan nuestros propios intereses. Necesitamos, por tanto, más tiempo. No necesitamos trabajar tanto para vivir dignamente todas las personas y todas las personas del globo. Yo siempre he pensado que el problema no es un problema de capacidad, es un problema de distribución. Es un problema de distribución. Si la riqueza estuviera mejor distribuida, no habría pobreza en el mundo. Eso está demostrado. Lo que nos falta es voluntad de aplicarlo. Y si lo tenemos tan claro, deberíamos de reclamarlo. Bien. Las retribuciones, años sabáticos, ingresos solidarios también. También se plantea ingresos solidarios para aquellas personas que no tengan trabajo o que no puedan trabajar por razón de sus circunstancias. Un salario solidario para todas las personas, para no motivar la vaguería. Ese salario pues no puede ser un salario elevado, tiene que ser un salario, creo que fijaba en las 3/4 partes del salario mínimo. Si el salario mínimo está en 1.200, claro que eso el salario mínimo igual es para Alemania. Aunque yo aquí también lo pediría, 1.200 yo creo que con menos no se puede vivir. Pero para una persona, para que no se acostumbre a vivir, pues tendría que ser menos. Pero vamos, que le diera para subsistir. Es que somos humanos, tenemos derecho a subsistir, ¿no? Yo cuando tiran a una persona a la calle, sin trabajo, sin ingresos y sin techos, bueno, es que, ¿qué puedes esperar de esa persona? Por lo menos que empiece a robar, vamos, es que le aplaudimos de aplaudir. Es que si no le buscamos una solución a esa persona, ¿qué va a hacer una persona sin recursos en la calle, por favor? Bueno, me enfado, no me enfado, es que me apasiona, me apasiona. La banca, él se plantea una reforma en la banca. Él contempla la banca democrática como una figura, un modelo de banca sin ánimo de lucro, una banca orientada al bien común, una banca que recibe depósitos de las personas. Por esos depósitos no se paga intereses, pero tampoco se les cobra gastos por tener una cuenta corriente. En cambio, sí que la banca presta y puede cobrar por ese préstamo. Claro, la cuota que cobra por ese préstamo va a ser diferente según el balance que presenten las empresas. En ese balance se contabiliza tanto la solvencia económica como qué valor social y medioambiental aporta esa empresa.
Todos estos son elementos que el banco debe de tener en cuenta a la hora. Claro, ¿y esto por qué lo hace el banco? Porque las personas que deciden en el banco son personas que han sido elegidas democráticamente por los ciudadanos, trabajadores, clientes, usuarios, ciudadanos. Es como un bien común. La banca la necesitamos. No es una banca pública, fijaros, no es una banca pública. Cristian no está defendiendo la banca pública ni la intromisión de lo público en la propiedad de las cosas. Él lo que piensa es que la banca y los servicios públicos básicos sean gestionados por las personas, sean de propiedad común. Las carreteras, los saltos de agua, estas cosas que sean de propiedad común porque nos ofrecen servicios necesarios para todos y luego que sean gestionados por la propia ciudadanía, organizados en asambleas. Bien, las características de la banca, ya he dicho que sería participativa. Habla de modelos de empresa como cooperativas de crédito, cajas de ahorro, que ya desgraciadamente no quedan, solo quedan dos. Me gusta nombrarlo. La de Onteniente es una de ellas. La de Onteniente es una de ellas. Es una pena, pero en cambio, fijaros, yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, se están creando nuevas cooperativas de crédito. El otro día se anunciaba la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Alicante quería crear una cooperativa de crédito. Pues es que es normal, claro. La gente necesita el crédito. Si la banca no nos lo da, tendremos que crearla. Bueno, entonces, servicios básicos que daría esta banca: depósitos garantizados, cuentas gratuitas, créditos razonables. Al Estado crédito a interés cero se lo daría la banca nacional, sucursales con atención personalizada a las personas, transacciones monetarias solo a través de los bancos centrales para evitar también la evasión fiscal. El coste del crédito, como he dicho, no debe de generar beneficios ni para el banco ni para el depositante. La propiedad. La propiedad, dice Cristian, es la mayor amenaza a la democracia porque llega a controlar a los políticos y a los medios de comunicación y genera desigualdad entre las personas, desigualdad de oportunidades. Esta es una constante en su libro. Necesario que toda persona tenga igualdad de oportunidades y tenemos que generar el ambiente para que eso sea posible. Todos tengamos igualdad de oportunidades. ¿Qué medidas propone que se adopten? Un salario mínimo digno, un salario máximo, rentas que se puedan tener por alquiler, por donaciones, sí, pero siempre dentro de ese salario máximo permitido. El salario mínimo, lo he dicho, él propone 1.250, podríamos decir 1.500, 800 o 1.000. Y el máximo lo deberíamos decidir nosotros, pero debemos de poner un tope. 10 veces, 20 veces, eso es algo a decidir. Pero más de 20 veces yo no le veo justificado rentas por el trabajo. Bien, entonces dentro de ese límite tú puedes obtenerlas por el trabajo o porque tú arriendas cosas que tienes o porque te donan. Hasta ese límite. Los excesos van a ir a un fondo intergeneracional, del que luego hablaré. Entonces, hay que limitar la propiedad privada máxima. Él pone un tope, que lo deberíamos decidir los ciudadanos. Él propone 10 millones de euros. 10 millones de euros. Ahí entra tu casa y entra, vamos, todo lo que vas a necesitar hasta que te mueras. 10 millones de euros máximo, propiedad privada por persona. El exceso que uno tenga a ese fondo intergeneracional. Ese fondo intergeneracional al que también irán los excesos de herencias y de donaciones, porque también limita lo que por herencia se puede recibir. Él plantea 500.000, 700.000 euros que puede recibir. Eso, yo heredé, la verdad es que hubiera preferido que no fallecieran mis padres, pero heredé, y lo he visto siempre como la lotería, no por la cuantía, sino es algo que no me había ganado. Es algo que yo no me había ganado. O sea, te llega y dices, qué suerte, ¿no?, que he tenido. Bueno, entonces, y no era mucho, no piense, cuando digo suerte es porque es algo que no me he ganado yo. O sea, es que me ha llegado como si me hubiera tocado la lotería.
Es igual de injusto y de innecesario. Entonces se ponen límites a todo esto y ese fondo intergeneracional ha de ser repartible. Ha de ser repartible para que toda persona pueda tener una dote democrática. Esa dote democrática es lo que a toda persona le debe de poder permitir ser emprendedor. Debe de permitir iniciar un trabajo, algo con lo que empezar en la vida a realizar algo y darnos mayores oportunidades de igualdad a todos nosotros. Eso es, Laura. Bueno, ya he hablado de la propiedad común pública, de gestión privada para todas esas infraestructuras, la motivación. La motivación la vamos a perder porque no sea ya el lucro infinito nuestro objetivo en la vida y la competitividad. Hay estudios sobre qué es lo que nos hace feliz. ¿Qué cosas son las que nos hacen felices en la vida? Y no aparece el dinero. Es más, el dinero sí es necesario, porque es necesario tener las necesidades cubiertas y que el dinero deje de ser una preocupación. Cuando uno no tiene dinero, se preocupa por tener dinero. Y cuando tiene mucho dinero, se preocupa porque tiene mucho dinero. Y eso es una preocupación. ¿Qué hace con el dinero y cómo lo esconde y cómo se fortifica? Entonces, tenemos que llegar a ese estado en el que el dinero no sea una preocupación para nosotros porque tenemos las condiciones básicas cubiertas. Y entonces, cuando eso pasa, ¿qué es lo que hace feliz a las personas? Fundamentalmente las relaciones personales, el contacto con la naturaleza. Aquella vez que estaba en la montaña y cuando vi una catarata, esas cosas, el día que me casé, cuando conocí a mi amiga, mi madre cuando me dijo, esas cosas son las que nos hacen felices, no el dinero. Entonces, ¿por qué se ensalza tanto la competencia? Y ahí voy a llegar ya a casi, voy a ser muy breve porque Pericles ha hablado de ese tema. Hay un tema clave que es la educación. ¿Cómo somos? ¿Qué valores tenemos? ¿Cómo nos han educado? Esto es una reflexión que yo la entiendo en Alemania. Aquí habría que matizarla, porque él piensa que en Alemania, claro, a las personas se les premia con amor cuando son obedientes y cuando rinden. Nosotros no somos exactamente igual, pero sí que es verdad lo de la obediencia, sí, y si sacas buenas notas, la mamá te querrá más, Eso no. Y no me obedeces, no me quieres porque no me obedeces, la obediencia. Tal. Y no potenciamos tanto las personas como son, que nos conozcamos y que nos aceptemos como seamos, empezando por la familia, que la familia nos acepte como somos y que sepan desarrollar en nosotros los valores que tenemos. Lo has dicho muy bien, Peritos, yo no lo puedo ni igualar. Entonces, hay que potenciar el autoconocimiento, la autoestima, tener una vida interior rica. Si no nos queremos a nosotros mismos, no querremos al otro. La empatía, para que exista empatía, es muy importante que nos queramos y nos aceptemos a nosotros mismos. Y si yo quiero al otro, no voy a tener interés en hundirlo ni pisotearlo. Voy a preferir su ayuda y ofrecerle mi ayuda. Vamos a cambiar nuestros esquemas. Para que este mundo cambie, fijaros, tenemos que tocar muchas cosas, entre otras cosas la educación, la formación de las personas. Por eso él promueve la formación escolar, una educación emocional, ética, comunicativa, para que la gente aprenda a escuchar. Es que ni eso, que aprendamos a escuchar, a cuidar de nosotros mismos. Y ¿cómo está la democracia? ¿Cómo está la democracia? Pues analizada la democracia, él propone medidas también. Separación de poderes, la necesidad de que los poderes estén separados y la democracia directa. Él entiende que tiene que incorporarse la democracia directa. Hoy tenemos instrumentos, tenemos la iniciativa legislativa popular. Recientemente se ha hecho uso de ella por dos causas. Una ha sido la plataforma de afectados de la hipoteca, que ha prestado una propuesta de reforma legal, y la otra ha sido la plataforma o el grupo en defensa de la fiesta nacional. Porque, bueno, llamarle fiesta nacional, me refiero que en los toros se ha declarado bien de interés cultural. Han habido dos iniciativas. Es un instrumento que está en la Constitución que se puede utilizar. Ahora se estaba preparando otra para hacer una reforma del Congreso.
no sé si lo habéis visto, va por ahí circulando, es que se aprende mucho en las redes sociales. Se está preparando una iniciativa legislativa que quiere modificar el Congreso en cuanto a sueldos de los diputados, que se les acabe cuando que 2 legislativas y a su casa, o a trabajar en lo que sepa, en fin, medidas en contra de, o para racionalizar un poquito más la vida de nuestros políticos. Bien, ese es un instrumento que se puede utilizar, pero también nos interesaría democracia directa, y para eso hay que modificar la Constitución, para hacerlo posible, para que podamos elegir no solo a los parlamentarios, sino también a los miembros del Gobierno, y que podamos, igual que los nombramos, cesarles. No puede ser que se vote a un programa electoral, lo cumplan o no lo cumplan, o acaben desmontando totalmente el estado de bienestar y todos con los brazos cruzados. O sea, si hay voluntad política de frenar este tipo de medidas, pues que se haga. Y por eso habla incluso, y por eso lo he citado ahí, de la posibilidad de algún partido democrático, pero un partido que tendría solamente por finalidad incorporar en la Constitución las medidas necesarias para que luego fuera la ciudadanía la que fuera determinando qué programa, el contenido del programa. O sea, el partido solo sería con la única finalidad de incorporar en la Constitución la democracia directa. Y ya está. Luego ya serían los ciudadanos siempre los que tomarían la decisión. Estrategias, esta es la última transparencia para decir que la economía del bien común, como he dicho, lo que quiere es que la gente se implique y, bueno, colabore. Podemos colaborar, mirar, como consumidores, como científicos. Yo estaría, por ejemplo, ahí como científica, estoy en la universidad, escribo, he colaborado en la elaboración de leyes, y por mi especialización. Puedes estar como conferenciante, como consultor, como pionero, empresas, y luego hay campos de energía, nodos temáticos. Los nodos temáticos se agrupan por especialidad. Por ejemplo, yo estoy en contacto con gente de la Universidad de Madrid, de Sevilla, de Barcelona. Ella está en contacto con empresas de otras partes de España. Y los campos de energía son locales. Hay un campo de energía en Valencia, pero pueden haber más. Es decir, ¿dónde se une la gente que tiene interés en colaborar, en llevar a la práctica estas ideas? Bien, la cooperación con otros enfoques alternativos similares es fundamental para Cristian, y esa es una de las razones también por las que yo me involucré en la economía bien común. Como siempre he trabajado con la economía social y con el emprendimiento social, pues lo que yo creo es que tenemos que apoyarnos unos a otros. Creo que vamos todos en la misma línea. Yo cuando escuché a Cristian digo, pues sí que es lo mismo, o sea, tenemos que aunar esfuerzos y apoyarnos mutuamente. Todas estas corrientes alternativas que en definitiva tenemos intereses similares. Y acabo como acaba el libro. Te apuntas al cambio. Bueno, esa sería, por ejemplo, la dirección de correo del campo de energía de Valencia. Si queréis contactar con ellos, pues hay reuniones, allí todo el mundo puede participar y aportar. Yo la verdad es que siempre me he sentido, como decía, muy cómoda, y dices, oye, yo puedo aportar algo, me interesa, y hay papel para todos. Y en Facebook, pues, EBC, Economía Bien Común Valencia. Y perdonad la rapidez con la que he ido, pero bueno, creo que todavía hay tiempo para algunas preguntas, ¿no? Bueno, y muchas gracias por vuestra atención.